Soy María Alejandra García, soy psicóloga, licenciada y profesora en psicología. Tengo hace 35 años de experiencia en esta área, en el área de la educación y en el área clínica, y me formé en distintas corrientes terapéuticas. Si bien la mayor profundización que hemos tenido en nuestro estudio es de psicoanálisis, yo fui ampliando mi experiencia donde me pareció que el cuerpo, el trabajo corporal, el trabajo vivencial es lo que nos ayudaba al conectarnos con nuestro cuerpo y con nuestra vivencia, nos ayudaba a sanar más integralmente, no solo a través de la palabra. Por eso estudié análisis transaccional y nuevas ciencias de la conducta como la Gestalt, como la programación neurolingüística, me formé en biodanza, en psicogenealogía y técnicas psicoescénicas, donde distintos maestros me han acompañado y me han formado, honrando también a estos maestros. Fueron Tobias Holk, Roberto Kertész, Bernardo Kerman, Menegasso, Virginia Gawel, dentro de la psicología transpersonal, y en el ámbito más de lo corporal, Marisa Fiordalici, Norma Daneri, una gran maestra en danza natural, y Jorge Terrer y Bettina Ver en biodanza, a quien estoy muy agradecida. Bueno, comenzamos con nuestra disertación. La ansiedad es una emoción y como toda emoción, desde mi punto de vista, no existen emociones negativas, todas son positivas. Junto con la emoción aparecen sensaciones, que son la emoción puesta en el cuerpo, o sea, cómo vivimos nosotros la emoción en el cuerpo. Y las emociones podríamos decir que son como distintas capas de una cebolla, donde hay emociones que están más a la luz y otras emociones que están más ocultas, escondidas. Y esto depende de ciertas creencias, ciertos mandatos o ciertas culturas y ciertas experiencias que hemos vivido nosotras en nuestra historia personal y ancestral, que hicieron que hay ciertas emociones donde son permitidas expresar y otras se ocultan. La ansiedad podríamos decir que es como una respuesta adaptativa, una respuesta subjetiva a aquello que me duele, que me sucede, que me angustia, cómo respondo yo ante esa situación, y podemos decir que detrás de esa ansiedad hay otras emociones que están ocultas y más auténticas, más profundas, que no nos damos cuenta o no nos permitimos expresar. Entonces, podemos decir que la invitación es, por eso es el nombre de mi disertación, es pensar que la emoción es la puerta de entrada a nuestro autoconocimiento más profundo de nuestras emociones más auténticas. Entonces, te voy a ir llevando a que vayamos deshojando juntos esta cebolla para ir más a lo profundo. Bueno, volviendo a lo que es la ansiedad, decimos que la ansiedad es una emoción y se asemeja mucho a lo que es la excitación, esto que nos prepara para la acción, para un desafío, que algo que va a suceder. Entonces nos vamos preparando con esta sensación de excitación ante algo nuevo. Esto podemos decir que es el lado positivo de la ansiedad, pero a veces existe un nivel muy alto de ansiedad que se manifiesta con un temor desagradable, potente, indefinido, ante algo que nos aparece, un estímulo del presente o algo que pensamos a nivel de futuro. Entonces aparecen como diálogos internos que a veces no son conscientes, como te va a salir mal, no vas a poder, vas a hacer el ridículo, te vas a romper un hueso, te vas a matar. Entonces, en general, esto lo viven las personas que tienen una postura existencial más desvalorizada, que se adaptan con facilidad a la realidad. Entonces podemos decir que es una emoción sustitutiva de otras emociones más auténticas. Está en una capa más externa en el mundo de las emociones. Pero ¿por qué no manifestamos las emociones que esconde?
Nuestro niño es leal a las creencias y a los mandatos de la familia. Es su forma de sobrevivir y de encontrar mirada, afecto de las personas que nos cuidan. En la familia existen normas, conscientes o no, sobre cuáles emociones se pueden sentir o expresar. Varía según las culturas y por los traumas sufridos por la infancia. Por ello, la ansiedad podríamos decir que es un rebusque de otra emoción que no nos es posible expresar, más profunda y más auténtica. Por ejemplo, a veces la ansiedad puede ser un rebusque de alegría. Por ejemplo, cuando estaba muy contento, muy alegre cuando era chico, o disfrutaba, jugaba, enseguida me ponían a hacer algo útil, o a hacer los deberes, o a ordenar algo, porque no me podían ver todo el tiempo disfrutando, ¿no? O también puede pasar que pasó algo malo en la familia, en una fiesta, en una reunión familiar donde existía alegría, o en un casamiento, o en una fiesta de fin de año, en una fiesta de Navidad, en un cumpleaños, en un festejo, existió una situación traumática. Puede ser la pérdida de algún familiar, un accidente, una situación que la llenó de dolor a la familia. Entonces, tienen asociado la situación de accidente o de dolor con la alegría. Cada vez que me pongo alegre, me genera ansiedad. También puede ser que me identifique con un familiar que ha sido una persona muy alegre, muy risueña, muy alegre, muy vivaz, y que murió joven o murió en forma traumática o con una enfermedad muy dolorosa. Entonces vincule también las características de esa persona, su alegría con el dolor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estoy alegre o estoy contento, empiezo a sentirme ansioso porque siento que algo malo puede suceder, porque puedo morir, porque puedo perder, porque no puedo disfrutar, no puedo conectarme con el placer, porque algo seguro va a suceder y esto me genera ansiedad. Otro ejemplo puede ser en familias donde hay situaciones de mucha violencia, mucho enojo extremo, y esto sería como cuando la ansiedad es un rebusque de enojo. Situaciones donde hay mucha violencia y me genera mucho temor, mucha incertidumbre, mucha sensación de desamparo y desprotección siendo niño, con el temor que pueda llegar a pasar algo malo, que se pueda matar, que puedan matarse, que puedan... entonces, esta ansiedad que generó el niño, este temor que generó el niño, me provoca cada vez que me enojo el temor al descontrol, el temor a llegar a ser violento, o el temor a que el otro sea violento. Al tener enojo del otro, me da temor que pueda llegar a pasar algo malo. Entonces esa situación me genera mucha excitación, mucha sensación de opresión, de todas las sensaciones que aparecen en la ansiedad, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, de ansiedad como rebusque de tristeza también, a veces puede pasar que cuando uno manifiesta tristeza siendo niño, o está llorando, o está muy triste, alguien le dice, no, tenés que ser fuerte, no podés llorar, ¿no? Entonces, ¿cómo respondo frente a ese dolor si no puedo llorar, tengo que mostrarme fuerte? Con inquietud, con movimiento, con hablar mucho, con estar moviéndome de un lado para el otro, pero en el fondo hay una emoción que no puedo expresar, que es la tristeza. O, por ejemplo, cuando expreso tristeza, alguien está más triste. En vez de poder tener a alguien que me acompañe y me consuele por la tristeza, o me escuche, o me dé un abrazo, se pone peor. Yo me cuento algo que me pone triste y el otro se pone peor, se pone mal. Ay, no, pero no me contés esto, porque yo me pongo peor, me pongo mal y me siento mal y me angustia que vos estés triste. Entonces cada vez que yo expresaba mi tristeza,
mi mamá, mi papá o a un adulto, se deprimía, se angustiaba más, se ponía mal. Y también si había situaciones de depresión en la familia o de posibilidades de intentos de suicidio o situaciones de suicidio, es como decir, bueno, el niño siente que todo lo que le rodea en general es de uno, ¿no? Yo lo provoco. Entonces, el sentir que si yo siento tristeza y si yo cuento algo que me hace mal o me da dolor, el otro se va a poner peor y se va a suicidar o le va a pasar algo, se va a deprimir por mí. Esta emoción la guardo y se puede expresar a través de inquietud, excitación, ansiedad, como una manera de la emoción tiene que salir. La emoción, la misma palabra dice emoción, tiene que moverse. Entonces, de alguna manera, la emoción se la rebusca para salir. Y la ansiedad es una emoción muy común que cubre y que tapa muchas emociones, como esto que les decía, el enojo no expresado, la tristeza no expresada, el miedo real, ¿no? Auténtico, no expresado, la alegría no expresada, ¿no? A veces también el afecto puede ser un rebusque, la ansiedad, el hecho de que a veces cuando si yo era muy afectiva, si era muy de dar besos, de abrazos, a veces otros me ridiculizaban por esa situación o les parecía como que eras demasiado sensible. Entonces también voy como guardando esa emoción y cada vez que siento afecto, ganas de abrazar, me siento inadecuado, raro y me genera también ansiedad esa sensación de afecto, esa emoción de afecto. Entonces podemos decir, tomando la teoría del análisis transaccional, que hay 5 emociones básicas auténticas, ¿no? Como fundamentales y que nos unen a todos los seres humanos. Que si estas emociones no nos es permitido sentirlas, expresarlas, hacer algo con ellas, ¿no? Comunicarlas, se transforman en rebusques. O sea, se camuflan, se disfrazan con otras emociones que sustituyen. En este caso, hablamos de la ansiedad como una posibilidad de sustituir estas emociones más auténticas donde no me es permitido expresar. Por eso es importante lograr entender y comprender la funcionalidad de estas emociones básicas y lo valiosa que son. Entonces les voy a ir contando cuáles son estas 5 emociones básicas. Es el miedo, el enojo, la tristeza, la alegría y el afecto. Podemos decir que la alegría y el afecto son emociones más agradables y el miedo, el enojo y la tristeza son emociones que no son muy agradables, pero son muy importantes y valiosas. El enojo es una emoción que nos ayuda a cuidar nuestro espacio personal, poner límites, que no nos invadan nuestro espacio personal, a decir que no, a diferenciarnos, nos pone en acción para hacer cambios positivos. Si hay algo que me enoja es porque hay algo que tengo que cambiar. Tengo que decir basta, tengo que decir que no, me tengo que diferenciar del otro. Y me siento invadido en mis ideas, en mi identidad, en mi propia valoración. Por eso la emoción del enojo es una emoción muy valiosa que nos ayuda a resolver positivamente situaciones de conflicto. ¿Qué tenemos que hacer frente al enojo? Y escucharlo, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo sería una manera adecuada de expresar el enojo? Es primero parar, analizar, ver qué me pasa, cómo me siento, qué es lo que me molesta, qué es lo que no me gusta, qué es lo que quisiera cambiar. Y después buscar la manera adecuada de poder expresarlo y de realizar los pasos necesarios para hacer el cambio. La otra emoción muy valiosa y muy importante es la tristeza. La tristeza es una emoción que nos sana y nos ayuda a cicatrizar las heridas que tienen que ver con las pérdidas. Las pérdidas de un ser querido, las pérdidas de un objeto, de una etapa evolutiva de la vida, de una separación, de una mudanza, de una inmigración, las pérdidas de una pareja, de una ilusión, de un proyecto. Son pérdidas definitivas, donde ya no puedo volver atrás. Como ya no puedo volver atrás, es irremediable,
La tristeza aparece para poder ir acomodando, me ayuda a ir acomodándome a esta nueva realidad que ya, donde no está más aquello que perdí, ¿no? ¿Cómo hago para acomodarme? Y la tristeza en general es diferente de la bronca, que es muy acción. La tristeza te ayuda a ir para adentro, a meditar, a, a darte tiempo, te hace aislarte, te hace guardarte, porque necesitas como ir acomodándote en esta nueva realidad, porque ya no está más este objeto o esta persona perdida o esta situación perdida. Entonces, ante la tristeza no hay nada que hacer, ¿no? Ante la tristeza se la protege, se la acompaña a la persona, se la abraza, pero no hay palabras que alcancen, porque la pérdida es pérdida y necesitamos un proceso y un tiempo a la que se le llama duelo para poder ir elaborando esa pérdida. Otra emoción auténtica es el miedo. El miedo nos ayuda a enfrentarnos a los peligros, nos protege, nos cuida. Es valiente aquel que sabe, que siente miedo y sabe qué hacer, cuál sería la mejor acción. O huir, porque a veces el peligro es real y es muy grande, a la cual no puedo hacer nada, o me ayuda a pensar cómo hacer para prevenirlo o enfrentarlo. La emoción del miedo nos cuida la vida, ¿no? Por eso es tan importante el miedo. El miedo ante situaciones reales, no fantaseadas, que eso ya sería un rebusque. Después está la alegría nos motiva para la vida, nos hace seguir adelante, porque ante los logros me dan ganas de más, me dan ganas de seguir adelante, me da vida, me da vitalidad. Y es algo que necesito compartir con los demás. Y el afecto es lo que me une con el otro, me hace sentir parte de un grupo, de una comunidad, parte de un otro, valioso, importante, porque existo, porque soy. El afecto es algo que me hace sentir vivo también. Tanto la alegría y el afecto son emociones muy valiosas porque nos aumentan el sistema inmunitario, nos aumentan las defensas del organismo. Por eso están los payamédicos, esos sistemas de risa, de reír, también la necesidad de abrazo, del valor del abrazo y del contacto, como una forma de aumentar las defensas. En la medida que nosotros podamos tomar conciencia de estas emociones auténticas, darles lugar sin juzgarnos, sin limitarnos, es lo que nos va a permitir bajar los niveles de ansiedad. Porque muchas veces la ansiedad es respuesta a que no damos lugar a estas emociones más profundas y más auténticas. Muchas veces esta ansiedad esconde situaciones traumáticas de la infancia y también ancestrales. La psicogenealogía habla de que muchas cosas que vivimos y emociones y cosas que nos pasan y conductas que no entendemos actualmente no solamente pueden venir de la historia personal, sino también de la historia de nuestros antepasados, de aquellos traumas inconclusos del pasado, también de nuestros abuelos o bisabuelos. Entonces esta emoción que busca ser sanada aparece en las generaciones siguientes. Por eso muchas veces necesitamos la ayuda de un profesional, de un psicólogo especialista en estas áreas para poder lograr encontrar estas escenas primarias que hicieron que esta emoción no pueda ser expresada y sanada. Una vez que nosotros encontramos ese trauma, esa situación y podemos ir a fondo, acompañar en esta búsqueda de estas gestalt inconclusa, de estas cosas, estas heridas abiertas, vamos a poder ir expresando lo no dicho, sanando las cosas que no pudieron ser expresadas, y esto ayuda a que la ansiedad baje y la ansiedad se transforme en una expresión auténtica, en vínculos sanos, en una libertad y un alivio que me hace vivir en plenitud. Desde un punto de vista más existencial, ¿no?
más amplio, también podemos decir que estamos en un mundo frenético, en un mundo de la rapidez, en un mundo de la prisa, en un mundo hipertecnológico que hace que tocando botones logramos ya las cosas, ¿no? Entonces, esto de esperar, de ir despacio, del silencio, son hábitos que no tenemos incorporados. Los niños a veces también les cuesta jugar. El juego es algo que nos hace armar, buscar qué es lo que tengo, primero y después armar la escena y después pensar una historia. Lleva todo un proceso. En cambio, los juegos de botones nos hace hacer todo respuesta, ¿no? Estímulo-respuesta, estímulo, ¿no es cierto? Entonces, también el jugar, el poder esperar, es parte de un hábito que es necesario incorporar. Entonces, la respuesta muchas veces de la ansiedad tiene que ver con este mundo en el cual estamos viviendo. Con lo cual necesitamos volver a entrenar nuestras neuronas, hacer un entrenamiento neuronal de hábitos saludables, de hábitos que nos lleven a la calma, que nos lleven nuevamente a esos lugares que podamos disfrutar y vivir en el momento presente. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué actividades, qué cosas podemos hacer que nos pueden servir para poder moderar, por poder abordar la ansiedad, llegar a la calma y del disfrute? Actividades que son importantes y valiosas es poder compartir con otros, tener espacios de vínculo, donde el afecto, el dar y el recibir sea algo fundamental. Las amistades, la vida social, donde pueda ser escuchado y escuchar a otro, es algo que me nutre y me llena. Actividades que me dan placer, encontrarse con el arte, con el poder pintar, actuar, bailar, dibujar, cantar. Cantar 12 minutos por día nos ayuda como a conectarnos con otro lugar. El arte nos conecta mucho con nosotros mismos y nos hace poder expresar muchas veces lo que no podemos expresar en palabras a través de un lenguaje simbólico. También a veces el hecho de hacernos reír, hacer cosas que nos dan placer y que nos dan mucha risa, como mirar películas cómicas, y a veces también obligarnos a hacernos reír, también es como un hábito que nos ayuda también a conectarnos con otras hormonas que tienen que ver con el placer. Tener un propósito en la vida, tener un sentido en la vida, pensar para qué vivo, qué es lo que quiero lograr en mi vida, para qué estoy en este mundo, ¿no? Que no sea solamente cuidar a otra persona, sino también hacer algo por el mundo, por la vida, tener un objetivo de cambio, nos ayuda también a salirnos de nosotros mismos a veces y poder hacer algo y sentirnos valiosos. Conocer y registrar todos aquellos pensamientos negativos, limitantes, que no nos ayudan y que nos generan más temor, que nos oprimen, para poder transformarlos en pensamientos potencializadores. Esto es algo muy valioso y que a veces necesitamos un especialista para que nos lo ayude. El contacto con la naturaleza, ¿no? Poder estar en espacios verdes, ir a una reserva natural, sacar los yuyitos que no son propios y autóctonos del lugar, caminar con los pies descalzos sobre el pasto, sobre la tierra, ¿no? Sentir el olor, el gusto, el sabor del aire fresco, ¿no? El tacto de la naturaleza, ¿no? El sonido de la naturaleza nos conecta con todos los sentidos y es una actividad muy valiosa. La ansiedad se nace ansioso porque en definitiva los niños quieren todo ya, es narcisista
digamos, la ansiedad forma parte un poco del algo natural, ¿no? De la niñez. La calma se aprende. Entonces es importante que vayamos entrenándonos en esto, caminar, reír, cantar, encontrarse con amigos, meditar 20 minutos al día. Son todas ejercicios también, propuestas necesarias para que nos ayudan eh, a vivir más felices, más plenos. A veces también ayuda a pensar en que la vida tiene un límite, ¿no? Tenemos un límite en la vida. A veces conectarnos con ese límite de la vida, que no somos eternos, que en algún momento no vamos a estar, también nos hace a veces encontrar un lugar que sería lo importante y esencial, ¿no? ¿Qué es lo que yo quisiera dejar en este mundo? ¿Qué es lo que más importa ahora en este momento? Empezar a vivir más este momento presente y que es ahora o nunca, ¿no? Y después también les quiero dejar algunos ejercicios prácticos que tienen que ver más con la ansiedad propiamente dicha. Uno de los ejercicios importantes que son valiosos para la ansiedad es la respiración, ¿no? Entonces, inhalar y exhalar. Inhalar en un tiempo y exhalar en el doble. Si inhalo en 2 tiempos, exhalo en 4. Si inhalo en 3 tiempos, exhalo en 6. Otro ejercicio es inhalar, paro, vuelvo a inhalar y exhalo. Es como una especie de suspiro, de volver a inhalar. Inhalo y exhalo. Inhalo de nuevo y exhalo. O sea, inhalo, paro, inhalo un cortito y exhalo, ¿no? Son todas como trucos que nos pueden servir cuando estamos muy ansiosos, porque nos ayuda a entrar en la calma. Otra manera es tener una bolsa de papel donde aspiramos y respiramos en el papel, porque el anhídrido carbónico que exhalamos nos ayuda a retornar a una cierta calma. Muy bien, muchas gracias por escucharme, espero que les haya sido muy útil esta conferencia y quiero que sepas que todo está bien, ¿no? Todo es bueno y que la ansiedad que hoy quizás te oprime, te agobia, te cansa, es un desafío y es una posibilidad para ir más en profundo, es una alerta, es una lucecita que te está diciendo, mírame más, fíjate que algo te quiero enseñar, que algo te quiero mostrar. Y seguramente detrás de esa ansiedad hay un tesoro al descubrir. Entonces quiero que sepas que podés contar conmigo, que te puedo acompañar si es que necesitas ir en profundidad para poder, y que te mereces la vida, te mereces vivir plenamente, vivir feliz, que todos nos merecemos vivir feliz.